Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenido al primer episodio de Compromiso Iberaval en este 2024. Te deseamos un feliz año que venga cargado de salud, de proyectos y de éxitos. Un año este 2024 que promete, porque en él volveremos a escuchar hablar muchísimo de cuestiones como la inteligencia artificial, los tipos de interés o los conflictos internacionales, por poner tres ejemplos, pero que desde esta sociedad de garantía encaramos con muchísima ilusión y con las cosas claras. Iberaval es una entidad, como sabes, que ha estado siempre y siempre estará junto a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. Por este motivo lanzamos hace ahora 3 años este podcast, justo cuando cambiábamos la identidad corporativa de nuestra entidad. Su cometido principal, el de este podcast, es abordar temas de interés para las empresas, para las pymes, autónomos y emprendedores, y como todas y cada una tienen objetivos diferentes, pero en muchos casos colindantes, hemos tenido por este podcast o hemos atendido en este podcast a gente de múltiples ámbitos. En el día de hoy vamos a charlar con Alberto Fernández Vidal, gerente de Fundación Grupo SIFU, una institución que ya trabajó en toda España a 9.000 personas, la mayoría de ellas con algún tipo de discapacidad, pero también conversaremos con María Hernández. Ella es profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, quien nos va a ofrecer unas pautas que yo recomendaría escuchar a todo directivo, pero también a los empleados de cualquier compañía. De verdad, son 2 charlas que estamos seguros que serán muy útiles para todos vosotros. ¿Nos acompañas? Alberto Fernández Vidal, vallisoletano de la jornada de 1975, es actualmente el gerente de Grupo SIFU, responsable de negocio, relaciones corporativas y desarrollo comercial dentro del mismo. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, especializándose en gestión de recursos humanos, diversidad, inclusión, gestión, flexibilidad y sostenibilidad, entre otras cosas. Alberto ha estado involucrado activamente en iniciativas que promueven precisamente todo eso, la sostenibilidad, la inclusión y también la responsabilidad social, la famosa RSC. También ha demostrado compromiso con su tierra, como demuestra, por ejemplo, con la promoción de Valladolid como destino de congresos en su momento, ¿verdad? Y como él nos comentaba también fuera del micrófono, llevando el nombre de Valladolid por toda España. Es licenciado en Economía, máster en Gestión y Liderazgo de Recursos Humanos y ha seguido ampliando su experiencia en diversos ámbitos, como es precisamente los recursos humanos, la diversidad y todo aquello de lo que hemos hablado. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido Bien. a Compromiso Iberaval. Gracias por contar conmigo y por recibirme en esta vuestra casa. Es un placer. Oye, cuéntanos cuál es el origen y sobre todo la misión principal de la Fundación Grupo SIFU. Pues SIFU nace hace 30 años. De hecho, estamos de cumpleaños. Este es nuestro 30 cumpleaños y nace por una casualidad. El hermano de nuestro presidente tiene discapacidad y en la Barcelona de hace 30 años y en el negocio que tenía en aquel momento nuestro presidente, que eran gasolineras, era muy difícil que pudiera trabajar porque el tema de prevención de riesgos era complejo. Entonces a nuestro presidente se le ocurre montar una empresa de conserjes. SIFU significa Servicios Integrales de Fincas Urbanas. Por lo tanto, empezamos como el típico portero de una vivienda y, como a él le gusta decir, empezamos con una mesa. Una mesa que tenía en una de sus gasolineras y donde acababa todo aquello que venía dirigido a SIFU, acababa en esa mesa. 30 años después sigue con el mismo ADN, con la misma misión, que es fomentar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, pero ahora mismo ya tiene cerca de 9.000 trabajadores, de los cuales más del 70% tienen algún tipo de discapacidad, y de ese 70%, más de la mitad son lo que nosotros denominamos difícil inserción, que son las grandes discapacidades.
Alberto, tu llegada a Sifu se produce hace unos años ya, pero cuéntanos un poco cuál fue la motivación personal. Entiendo que tú lo conocías ya, llegas a la compañía y cuéntanos qué te encuentras y sobre todo qué papel has desarrollado en este tiempo. Yo llego a Sifu hace 7 años y llego por 2 razones. Una, la parte más facility, que ya era lo que yo estaba haciendo en Avanza y en Seagra, que eran las empresas en las que había estado, y por mis inquietudes sociales de intentar hacer algo de colaboración en la parte de discapacidad. Ya en la época de Avanza habíamos hecho algún pinito colaborando con Down Valladolid y se me abre esta oportunidad de conjugar las dos patas, ¿no? Es decir, por un lado sigo haciendo mi trabajo, sigo siendo una empresa de facility, sigo dándole soluciones a nuestros clientes, pero en este caso desde una vertiente más social en la que le podemos dar soluciones con personas con discapacidad, y entonces lo que generamos es un devolverle a la sociedad lo que me daba a mí en el día a día. ¿En qué proyectos está en este momento Grupo Sifu? ¿Cuáles son los buques insignia? Bueno, pues ahora mismo Grupo Sifu en la parte de servicios obviamente sigue innovando en los servicios ya creados, limpieza, en auxiliares, en la parte de medio ambiente, por ejemplo en limpieza, especializándonos en limpiezas criogénicas, en limpiezas con arena. En la parte de auxiliares estamos con un proyecto de conserjes 2.0 para mejorar el valor añadido que damos en esos servicios, y en el resto de la compañía buscando servicios que nos permitan aunar la sostenibilidad con la inclusión. Por ejemplo, instalando aparcapatinetes que permiten una movilidad más sostenible, pero que nos permite generar empleo, porque quien los instala son personas con discapacidad. Proyectos como Vermet, que es un proyecto en el que conjugamos proveedores locales, alimentación y discapacidad en un mismo paquete, porque al final consiste en regalar, en que las empresas regalen ese paquete de productos a sus trabajadores o a quien ellos quieran, con esa connotación del vermut y el meet, de encontrarse y volver a conectar. Y otro proyecto que además le tengo un cariño especial porque le piloto yo a nivel nacional, es Cafeín, que es un proyecto en el que lo que hacemos es tener un café sostenible y social, un café realizado con inclusión, y que lo que nos permite es darle al cliente soluciones desde lo más sencillito, que es un e-commerce de compra de café, a corners para sus empresas o caterings de café, en los cuales el valor añadido lo da el hecho de que los baristas son personas con discapacidad, y estamos pudiendo de esa manera darles un mejor empleo y una mayor empleabilidad al formarles en algo que no hay tanta gente en este mundo formado como barista. Entonces, estamos en ese proyecto. En la parte de fundación, nuestro proyecto estrella es el proyecto Superarte, por el cual becamos a personas con discapacidad para que desarrollen su vida laboral en el mundo de la música y de la danza. Vamos a estar de enhorabuena en Valladolid, porque el día 4 de abril del 24 tendremos aquí la gala Superarte. Es una gala en la cual conjugamos discapacidad y no discapacidad encima del escenario. Subimos cerca de 40 artistas a un escenario para hacer la gala europea más grande a nivel inclusión, y con un desarrollo súper espectacular de actuaciones. Esos son un poco los grandes hitos, ¿no? Y seguir reinventándonos y seguir intentando, por un lado, crear valor añadido para nuestros clientes en los servicios más comunes, y luego buscando
otro tipo de servicios que nos permitan dar valor añadido, pero sobre todo que nos permitan seguir integrando y seguir haciendo inclusión de personas con discapacidad. Esta gala, la Gala Machine, en la que va a colaborar de alguna manera Iberaval, ha recorrido ya otras partes de España, ¿no? Entonces todo aquel que la ve, ¿con qué se queda? Porque yo me ha llegado feedback, pero cuéntame un poquito. Bueno, esta gala la llevamos... este es el primer año que la cambiamos de nombre. Era la Gala Machine, ahora va a ser la Gala Superarte, para unirla con el proyecto de las becas. Se ha hecho históricamente en Madrid y Barcelona. Ya hace 2 años empezamos a llevarla por la geografía española y ha estado en Sevilla. Por ejemplo, en Sevilla llenamos la Maestranza, ha estado en Mallorca, y ahora por fin llega aquí a Castilla, aunque físicamente va a estar en Valladolid porque al final la traemos aquí, pero queremos que sea la gala de todos los castellano-leoneses y todas las personas que puedan venir a verla. ¿Con qué se quedan? Normalmente con la emoción. Cuando la gente ve la gala, por un lado se queda asombrada porque obviamente ve actuaciones que no se espera y ve una realidad. Ve la realidad que nosotros defendemos todos los días, y que es que las personas con discapacidad no hay que analizarlas por su discapacidad, sino por sus capacidades. Entonces, al final, esta gala lo que nos permite es de alguna manera romper el paradigma y poner en valor esas capacidades que nosotros siempre decimos que son supercapacidades que tienen nuestros artistas encima del escenario. Entonces, al final lo que conseguimos con eso es esa parte de concienciación que para nosotros es tan importante, y esa, desde el punto de vista quizá más emocional, ¿no? De jolín, yo no sería capaz de hacer eso, tenga o no tenga discapacidad, ¿no? Entonces, es verdad que es una gala súper ambiciosa a nivel técnicamente hablando, y en la que además presentamos parte de nuestro proyecto tecnológico, en el cual lo que hacemos es trabajar y apostar por la tecnología para mejorar la vida de las personas con discapacidad. En este caso en concreto, por ejemplo, uno de los artistas que actúa es una persona con parálisis cerebral y puede hacer música a través de un instrumento creado y diseñado para ello, que es el iTrap, y que a través de los ojos puede hacer música. También hay otro instrumento que es el Travel Sax, que lo que nos permite es que personas con menos capacidad pulmonar o menos fuerza física puedan tocar un saxo, y claro, en el momento que pones eso en el escenario, la gente realmente alucina. O sea, hablando en plata. Hace poquito ha habido una actuación de uno de nuestros grupos en Got Talent, y en el que presentamos esta parte de iTrap y una banda inclusiva, y es el vídeo con más reproducciones de Got Talent España, llegando ya a los 3 millones. Increíble. Oye, no sé si hemos tocado la parte de, vamos a llamarlo así, con tu permiso, espectáculo, pero el día a día. En el día a día entiendo que hay que abordar muchas necesidades, muchos desafíos, sobre todo porque la accesibilidad y también la integración laboral de estas personas que trabajan con vosotros, entiendo que están en el frontispicio de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, obviamente esto es como lo de los hijos, ¿no? Cada uno es de una manera, y de su padre y de su madre, ¿no? Pero no sé si tenéis unas pautas establecidas, un poco, no sé si algún primeros pasos, ¿cómo lo enfocáis? Nosotros trabajamos, obviamente nuestro ADN es la discapacidad, y todo lo que hacemos en todas las líneas de negocio y en todas las empresas del grupo está orientado a esa inclusión, porque entendemos que la inclusión sociolaboral, el hecho de que tengan trabajo, es la primera pata para que puedan tener una vida normal, por decirlo de alguna manera.
Si no tienes una nómina, es imposible que vayas al cine o te vayas de vacaciones o te tomes un vino con tus amigos. Por lo tanto, lo importante en este sentido es esa parte, ¿no?, de generar trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues por un lado a nivel concienciación, a nivel explicar a las empresas los beneficios de incluir la discapacidad dentro de su plantilla, de que al final una empresa diversa es más fuerte ante un cliente diverso, y por otro lado, de cara a los trabajadores, nosotros lo que trabajamos es con unas unidades de apoyo, con unas trabajadoras sociales, que lo que hacen es ayudarles en el aterrizaje dentro de SIFU y dentro de las empresas clientes. Y cuando hacemos inclusión directa en empresa cliente, lo mismo. Hay una labor por parte de esa trabajadora social que lo que hace es ayudarle a empastar y a encajar, ¿no? Lleva formación para las empresas de cara a que los mandos intermedios conozcan lo que es la discapacidad y no tengan miedo, no tengan... Muchas veces lo que te encuentras es, por un lado, el prejuicio de ciertas personas, pero por otro lado te encuentras personas que sí les apetece probar, pero lo que tienen es miedo de cómo va a salir, ¿no? Y miedo de cómo actuar ellos, de si meten la pata. Entonces, esa parte de trabajo social es muy importante para que aprendan y para que vean que no pasa nada, que esto es igual que contratar a un rubio o un moreno. Si no hay mayor complicación. En algunos casos sí tenemos que entrar en la parte de accesibilidad, haciendo asesoría en cuanto a si la empresa o el edificio es accesible o no. Nosotros colaboramos con una entidad certificadora, la única entidad certificadora a nivel europeo, para poder certificar si un espacio es accesible y en qué rango es accesible. Y luego también haciendo muchas implementaciones en muchas mejoras a nivel puesto de trabajo. Es decir, pues vamos a intentar que pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones, pero que no es nada más que lo que haríamos con cualquier otro tipo de persona. O sea, yo siempre digo que al final esto está inventado. O sea, intentamos en nuestras organizaciones que las personas desarrollen su trabajo de la mejor manera posible y en las mejores condiciones, y en este caso es un colectivo más al que hay que intentar darle esas mejores condiciones. Pero nada raro, no hay nada que digas, uy, es que esto tiene que ser así. No, perdamos los miedos, perdamos ese prejuicio que hay, porque al final lo que nosotros intentamos siempre es buscar la mejor persona para cada puesto. Por eso decía antes que nosotros siempre lo vemos desde la capacidad y no desde la discapacidad. Yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo. Nadie contrata a una persona tímida como comercial, y no es una discapacidad, pero es una capacidad o no capacidad que tiene, ¿no? Entonces, si no eres comunicativo, pues es imposible que vendas. Pues en la parte de discapacidad pasa lo mismo. Lo que tenemos que buscar es en qué es buena esta persona, encaja en este puesto. Su discapacidad solo es una gota, ¿no?, en la inmensidad del océano. Nosotros también, estoy seguro que todos tenemos algún tipo de discapacidad, por decirlo de alguna manera, para hacer o para desarrollar un trabajo. Yo sería incapaz de estar 8 horas apretando tornillos. Alberto, vosotros colaboráis con instituciones, entidades. No sé en este momento cuál es el planteamiento que tenéis, con cuánta gente colaboráis, y sobre todo cómo habéis aumentado en los últimos tiempos. Si es cierto que cada vez se escucha más, ¿no? Grupos SIFU, aquí ya por supuesto en Valladolid, pero en toda España, ¿no? Bueno, al final es por un lado es el retorno de un buen trabajo, el retorno de hacer las cosas de una manera correcta y de una manera satisfactoria, ¿no?, de hacer un buen trabajo. Nosotros intentamos huir de los paternalismos y queremos que se nos valore por el trabajo que hacemos cuando hacemos Facility. Por lo tanto, ese boca a boca es lo que nos permite
ponernos en valor, y luego por otro lado tejiendo una red importante de alianzas. Para nosotros es muy importante el tener esa red, ¿no? de por un lado empresas, por otro lado entidades del tercer sector, que vayamos todos hacia el mismo sitio y compartiendo los mismos valores de cara a poder conseguir un fin común, ¿no? que es la inclusión. Entonces, a través de ese fomento de las alianzas es una de las maneras que más se crece, porque al final, te está prescribiendo un tercero, ¿no? Y te está contando, pues necesitas hacer inclusión, necesitas trabajar discapacidad o quieres trabajar discapacidad dentro de la famosa RSC, habla con SIFU. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros crecer, es decir, que se nos conozca y además es que para nosotros es muy importante que se conozca no solo SIFU como empresa, sino SIFU como palanca tractora de la inclusión. Al final, cuando incorporamos proyectos nuevos dentro del negocio, o cuando, como te decía, el proyecto del café, todos los partners que se han incorporado y los que se incorporen a futuro dentro de ese proyecto, uno de los requisitos es que tengan nuestros mismos valores o quieran tenerles, es decir, que hagan inclusión real dentro de sus compañías de personas con discapacidad, porque así el proyecto es mucho más potente y nos permite conjugar todo. Es decir, hemos generado más inclusión, no solamente más empleados dentro de SIFU. Al final nosotros por un lado tendríamos la parte de crecer nosotros, de seguir creciendo dentro del grupo, pero hay una parte muy importante que es que se crezca afuera y que las empresas sigan contratando personas con discapacidad, que nosotros podamos darles personas que han tenido el entrenamiento con nosotros. Al final nosotros es como que fuera un gimnasio para luego ir a hacer una prueba, ¿no? Vienen con nosotros, están con nosotros trabajando, pero luego se van a la empresa cliente y lo que han hecho con nosotros ha sido entrenar para luego, cuando están en la empresa cliente, que todo funcione bien. Entonces, para nosotros es muy importante ese crecimiento, no solamente de personas, no el pasar de 1 a 9.000 en 30 años, ¿no? Sino el hecho de que dentro de ese recorrido de esos 9.000 ha habido también un crecimiento en las empresas de alrededor, que una vez que han probado estar con nosotros haciendo servicios, en muchos casos ellos han contratado luego directamente empleados nuestros o han salido al mercado y han fichado talento con discapacidad. Alberto, una de las cuestiones que ha evolucionado en las últimas décadas, podríamos decir, es la denominada atención a la diversidad, ¿no? Que entraría dentro de este cajón, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Pero también en los últimos años hay una palabra que se repite muchísimo en la empresa, 3 palabras: responsabilidad social corporativa, que tú conoces también muy bien. ¿Tú realmente has visto esa evolución en estos 2 campos, en la atención a la diversidad y en que las empresas ya empiezan a tener también como objetivo real, no solo de palabra, que también ocurre con la responsabilidad social corporativa? A ver, hay una buena y una mala noticia, ¿no? La mala es que la Ley General de Discapacidad sigue existiendo. Por lo tanto, si sigue existiendo, es que sigue siendo necesaria. Y aún peor, el 80% de las empresas que deberían cumplirla no la cumplen. La buena es que sí hemos visto un recorrido muy amplio, sí hemos visto un crecimiento a nivel concienciación y a nivel apuesta de las empresas, a nivel de involucración en intentar trabajar con este colectivo y con otros colectivos atendiendo a la diversidad. Entonces, la buena noticia es esa, ¿vale? Que probablemente si hacemos una media estemos cerquita, ¿no? del 2% que pide la ley, pero porque hay empresas que cumplen el 8% y hay empresas que están en el 0%. Entonces, sí hemos visto eso, que hay muchas empresas que de hecho ya no lo hacen por cumplir ley, sino porque lo hacen porque les apetece, porque
porque realmente han visto la ventaja de contratar diversidad y la ventaja de tener unos equipos de trabajo diversos y multidisciplinares que les puedan aportar un valor. Al final, el tema es ese, ¿no? Que la diversidad lo que te hace es ser más fuerte. Entonces, por suerte, sí estamos viendo que cada vez hay más concienciación y cada vez hay más apuesta por ello. Hay veces que no se puede, hay veces que también es verdad que hay una parte importante de realidad en que hay empresas que por su condición o por a lo que se dedican tienen muy complicado incorporar discapacidad, porque al final el colectivo hay ciertas formaciones a las que no ha accedido, sobre todo por un tema de rango de edad. También pensemos que ahora mismo muchas de las personas que en su momento, que ahora mismo están en el mercado laboral, en su momento no tuvieron oportunidad de estudiar, porque de aquella no había una FP con apoyo, no había tantas facilidades dentro de los colegios o dentro de las universidades para estudiar si tenías una discapacidad. Entonces hay una generación un poco olvidada, ¿no? En ese sentido, que les cuesta más. Sí, es verdad que también lo que estamos viendo ahora mismo es que las nuevas generaciones, la gente más joven, sí está teniendo esas oportunidades y ya tienen una formación académica mucho más potente, por lo tanto podrán acceder a un mercado laboral con una mayor con mayor aplicación y sobre todo con trabajos mejores, por decirlo de alguna manera. Eso también lo hace ese cambio, ¿no?, que tú decías. O sea, no solamente han cambiado las empresas, sino que también, por suerte, ha cambiado la administración pública, ha cambiado la educación y han apostado más por ello, porque salgan de guetos y podamos hacer una inclusión real. Entonces, poco a poco seguiremos. Nos queda mucho. O sea, la mala noticia es que nos queda mucho y al final hay que seguir trabajando. Hombre, al final, para mí, que me gustan los retos y que esto es lo que me gusta, ¿no?, el hacer inclusión, para mí la buena noticia es que sigo pudiendo hacer mucha inclusión, ¿no? Pero es verdad que nos queda un trabajo muy importante por delante y que necesitamos la ayuda de todos. O sea, necesitamos que todas las empresas estén concienciadas y que todas las empresas lo hagan. El otro día lo comentaba con una empresa grande, hablando de lo que hacía o lo que no hacía, y lo contaba o no lo contaba. Y me decía, no, pero bueno, yo no lo hago por contarlo. Y yo le decía, ya, si no lo tienes que contar porque es por un hecho de marketing o de que estés orgulloso, lo tienes que contar porque contagias. O sea, el hecho de que tú, con tu nombre, cuentes que sí haces inclusión y que sí que trabajas la discapacidad, puede hacer que una empresa más chiquitita se contagie y se anime. Entonces, para nosotros también es muy importante eso, ¿no? El hecho de que las empresas que lo hacen, las empresas que ya tienen una experiencia con la discapacidad, den un paso adelante y digan, oye, yo lo hago y he conseguido esto y esto. También la parte mala. Cuando nosotros hacemos alguna charla y vienen clientes a contarlo, siempre se lo decimos, cuenta lo bueno, cuenta lo malo. No cuentes solamente la parte bonita, sino que también tienes que contar la dificultad, porque si alguien lo intenta hacer y se encuentra con el batacazo, va a ser peor, porque se genera una expectativa de que todo es bonito. Lo mejor que cuentes la realidad de, oye, pues mira, yo ahora estoy muy contento porque ya tengo 20 personas con discapacidad en mi empresa súper bien asentadas, pero a lo mejor has pasado 2 años malos hasta que lo has conseguido, ¿no? O has tenido problemas, o para que tú de tener 20 han pasado 40. O sea, todo eso hay que contarlo, porque al final es lo que nos hace que palpemos la realidad y que cuando las empresas se decidan a intentarlo, tengan claro lo que se van a encontrar, lo bueno y lo malo. Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que hemos repasado prácticamente todo. Un placer colaborar con vosotros y te esperamos en Compromiso Iberaval cuando tú quieras, porque la verdad es que
cuestiones como la que vosotros trabajáis creo que son muy necesarias, sobre todo por conocimiento o desconocimiento en muchas ocasiones dentro de las empresas. Hay instituciones como Grupo SIFU que pueden brindar este apoyo a las empresas, que tienen sus puertas abiertas para colaborar y que, como tú bien decías antes, todavía nos queda mucho. O sea, muchísimas gracias y nos veremos seguramente para empezar el día 3 de abril. 4 del 4 del 24. 4 del Nada, 4. sobre todo daros las gracias a vosotros, uno, por contar conmigo para esta entrevista, pero sobre todo por haberos involucrado ya en este proyecto. Ya sois uno de los creyentes del proyecto Superarte aquí en Castilla y León, y al final es eso, que vosotros, Iberaval, con el peso específico que tenéis en la comunidad, apostéis por la inclusión y os involucréis en un proyecto como el nuestro, probablemente hará que el resto también se contagie. Así que mi más sincero agradecimiento por contar con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Compromiso Iberaval. Pues como sabéis, en Compromiso Iberaval, uno de los asuntos que solemos abordar son las herramientas o las utilidades para las empresas. María Hernández Ferrarte es experta en comunicación no verbal y política, y es un tema que llevamos tiempo queriendo volver a tocar. Ella nos va a hablar de este asunto con un enfoque dirigido a la empresa, entre otras cuestiones. María ha sido galardonada en más de una ocasión, ahora me dice que no, ya verás, pero por lo menos con el premio extraordinario de doctorado por una tesis de comunicación no verbal muy interesante que os recomendamos que miréis. Su carrera ha estado marcada por su papel como asesora política y de relaciones institucionales. En los últimos años, por ejemplo, apoyando el gabinete de la presidencia de las Cortes de Castilla y León, y su experiencia más longeva, que tiene que ver con el ámbito docente, procede del año 2003, unos poquitos años, desde que llegó a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde enseña asignaturas como comunicación política, opinión pública, entre otras. Además, ha llevado su conocimiento más allá de las aulas, impartiendo masterclasses y participando en programas como especialista en comunicación política y también contribuyendo en medios tan reconocidos como El Mundo o Vanity Fair. Su pasión y su línea de investigación se centran en la aplicación de la comunicación no verbal, como hemos dicho, en distintos sectores como el político, el educativo o el empresarial, convirtiéndola además en coautora de diferentes libros relevantes en este tema. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Chema, encantada de compartir este ratito con vosotros. Eres experta en comunicación no verbal y estamos en un podcast que va dirigido fundamentalmente a las empresas. Entonces, vamos a tocar ese primer tema, si te parece. ¿Cómo influye la comunicación no verbal en el ámbito empresarial actualmente? ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, Chema, la comunicación no verbal influye muchísimo en el ámbito empresarial, porque estamos en una era que hay un dominio, ¿no?, de la imagen sobre otros aspectos y al final pues todo cuenta, y eso que el ojo no ve muchas veces tiene más trascendencia de lo que parece. La comunicación no verbal, además, bueno, pues está dividida, luego si quieres lo vamos viendo, en diferentes aspectos, porque la gente piensa a veces que solo son los gestos, ¿no? Pero esa comunicación gestual y emocional hay que unirla a una parte de prosémica, de cercanía, de lejanía, en cuanto a la comunicación no solo interpersonal, también de equipos, ¿no, Chema? Y lógicamente a un entorno, a unos colores de marca, por ejemplo. O sea que al final yo creo que es muy transversal esa comunicación no verbal y que influye tanto para los que están dentro de la empresa como para los que la perciben. Hay una cuestión que es ese lenguaje corporal que muchas veces dice todo lo contrario de lo que estamos emitiendo por nuestra boca, ¿no? En el ámbito político, obviamente, es algo que se estudia, en el ámbito social, pero en el ámbito empresarial, obviamente, también tiene su relevancia, ¿no? Hay muchas veces que el ejecutivo, el directivo o incluso el trabajador que asume esas órdenes está mostrando precisamente lo que no quiere mostrar. Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente yo creo que hay que pararse a pensar muchas veces qué es lo que trasladamos y lo que pretendemos decir, ¿no?
Y cuando entran en conflicto, como bien dices, esas dos dimensiones, la dimensión verbal y no verbal, normalmente la que impera es la no verbal. Es decir, es mucho más fácil mentir con palabras que mentir con el cuerpo. Cierto es también que hay mentirosos profesionales que son auténticos actores y que están muy acostumbrados y están muy cómodos en la mentira, ¿no? Pero bueno, eso afortunadamente no es lo habitual. Entonces sí que es verdad que a veces hay una discordancia entre esos dos canales y hace que muchas veces pues la persona, como dices, que recibe la orden o que tiene que seguir una instrucción, pues tenga sensaciones encontradas también, ¿no? Y eso al final está dándonos a entender pues, que en la empresa y que en de esa comunicación o la política, en el ámbito que estemos, hay hay ruido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso yo creo que es un factor a tener en cuenta y que tiene que ver también, Chema, con los estilos, ¿no? Con el estilo agresivo, con el estilo asertivo y con el estilo pasivo. Y creo que es una cuestión que también, de alguna manera, entra de lleno con la comunicación emocional, que ahora está tan en boga, ¿no? Con la inteligencia emocional y la gestión de las emociones, y que creo que todos deberíamos tender a ese estilo, sobre todo en el ámbito laboral y empresarial, asertivo, ¿no? Es decir, a intentar ser lo más claros posibles, apostar por la sencillez también, por la concreción, porque creo que al final, tanto a los que están a un lado como a los que están a otro, pues les iría muchísimo mejor a la hora de ser productivos, de ser efectivos. Y otra cosa que creo que es fundamental en la empresa, que es crear un buen clima y un buen ambiente laboral, ¿no? La famosa empatía, probablemente, ¿no? La famosa empatía. El mundo funciona porque nos ponemos en el lugar de los otros, ¿no? María, ¿de qué manera pueden los empresarios mejorar esto, o sea, su habilidad de comunicación no verbal, que vaya alineado a aquello que dicen con lo que están transmitiendo, que como digo muchas veces no es lo mismo? ¿Cómo se puede trabajar esto? Pues yo tengo la sensación, por la experiencia que tenemos y las formaciones también que venimos impartiendo, que a esto se aprende, Chema. Es decir, hay gente que lógicamente tiene unas cualidades ya de partida innatas y que son líderes con mucha potencia y líderes bien entendidos, ¿eh? Mira, ahora que estamos trabajando también esos temas, hay un libro que recomiendo, Sinek, que es el autor, que dice que los líderes comen los últimos. Entonces, para ser un líder, yo creo que hay que tener unas cualidades muy definidas en las que una persona va de alguna manera relegándose, y lo digo en el sentido bueno de la palabra, ¿vale? En el sentido positivo, para potenciar y para proyectar a los demás que están dentro de su equipo, ¿no? Entonces, como te decía, hay líderes que cuentan con esto de base, pero es verdad que lo cierto es que en muchas ocasiones no es habitual. Entonces, ¿se puede aprender estas habilidades de comunicación no verbal en aras o en pro de un liderazgo bien entendido, positivo y que aporte al equipo? Claro que se puede. ¿Qué partes o qué parcelas quizá habría que tocar? Claramente, esa parte de kinesia, que la kinesia son los gestos, es la comunicación emocional, es como yo tengo por ejemplo, postura de apertura. La postura, por ejemplo, es muy clara, ¿no? Para este ejemplo. Hay gente que tiene una postura expansiva y al final lo que transmite es prepotencia, porque le va la barbilla, porque siempre está como en una posición defensiva, ¿no? Hay otra gente que tiene esa asertividad, ese equilibrio, que es lo deseable, y hay gente que al revés tiene una postura contraída y lo que denota es sumisión, sometimiento, y eso para un líder, pues lógicamente tampoco es lo deseable. Estoy hablando de una cosita muy concreta, pero para que lo veamos un poco así gráficamente. Pero luego, aparte de esos movimientos, esos gestos que al final tienen que denotar esa apertura o ese acogimiento al equipo, está esa parte de cercanía o lejanía. Hay personas que son muy frías y que no sabemos por qué no nos terminan de encajar o por qué tenemos miedo de entrar a su despacho cuando tenemos que manifestar una reivindicación o cuando tenemos que exponer algo que nos pasa. Y es por esa frialdad o esa distancia que también impera, que muchas veces incluso se puede palpar, ¿no? Independientemente de eso, luego hay otras cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico y la apariencia, que también son importantes. Al final yo creo que una empresa, la formalidad y la informalidad se marca incluso a veces por ciertos hábitos de vestimenta, ¿no? Por ciertos códigos de vestimenta. Y finalmente, bueno, pues todo lo que tiene que ver con alinear todo eso con el entorno, con el despacho, con muchas veces esas empresas que son horizontales, ¿no, Chema? Que de alguna manera está todo el mundo junto y esa horizontalidad, al final de no haber una jerarquía tan marcada, se siente en el espacio. Otras veces, bueno, pues se quieren marcar esos niveles claramente y la disposición de la agencia o de la empresa que sea, nada más que entras lo percibes.
O sea que al final yo creo que es un conjunto de cosas que quizás se pueden aprender más o uno se puede formar más en la parte de kinesia y prosémica y aspecto físico y apariencia, y hay otras que ya tienen que ver, pues eso, con el color, con el espacio, con la disposición, con el mobiliario. El conservadurismo y el progresismo también a veces se perciben en los muebles. Es que al final es un poco todo, ¿no? Entonces, ¿se aprende? Sí, se aprende, y yo creo que es un poco pues el interés que tenga cada uno en indagar, en investigar, en descubrir y en mejorar. María, yo lo estoy enfocando a la comunicación no verbal. Si hay que corregir algo, me lo corriges sin ningún problema, ¿eh? Pero si hay aspectos de la comunicación no verbal que incluso pueden marcar la carrera profesional de las personas, ¿no? E incluso también mucho mito, lo voy a decir así, ¿no? En torno a la comunicación no verbal. ¿Qué crees tú que hay que vigilar especialmente a la hora de en general, la comunicación dentro de la empresa? Hablamos mucho, y lo hemos tocado también en esta conversación, de arriba abajo, pero también de abajo arriba, ¿no? Que muchas veces, obviamente hay una legislación, el trabajador está protegido, ¿no? Pero no vale todo tampoco dentro de la empresa, ni de arriba abajo ni de abajo arriba, ¿no? Pues claramente creo que tenemos que trabajar los valores. Y que creo que tanto de arriba abajo como de abajo arriba, y eso es comunicación no verbal y comunicación verbal también, que lógicamente tienen que ir muy cosidas las dos, la humanidad, Chema. O sea, creo que esos valores que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver, que se manifiesta eso, ¿no? De muchas formas, con el ser humano, con el preocuparte por el de al lado, cuando está bien, cuando no está bien. Dentro, a ver, entiendo que también en el ámbito empresarial, lógicamente, tiene que haber unos límites, porque tiene que haberlos. Somos muchas veces compañeros de trabajo, luego lo que vaya más allá, ya cada uno lo elige, lo establece, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que cuando uno forma parte de una empresa, cuando está dentro de un equipo, hay que cuidarse. Y esos valores se manifiestan mucho con esa... Y creo que estamos... A ver, no intento tampoco ser negativa ni pesimista, pero sí que creo que estamos en una crisis de valores de humanidad. Es decir, el llegar a un sitio y querer ascender y querer proyectarse y querer desarrollarse es muy legítimo, siempre que tú tengas unos valores de respeto y no vayas a pisar al otro, a fastidiar al de más allá, y de alguna manera, bueno, es una expresión que no me gusta, pero que creo que nos vamos a entender todos, ¿no? A trepar a costa de lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para que una empresa funcione, para que haya buen ambiente, y se manifiesta muchas veces en esa comunicación que establecemos. En los últimos años, y hablábamos, María, no podemos confesar nuestra edad porque estamos superando los 25, pero si hablábamos de nuestros inicios profesionales o nuestros finales formativos en Salamanca, ¿verdad? Sí. Y desde entonces hasta ahora han cambiado mucho las cosas, y obviamente en el ámbito de la comunicación ha tenido mucho que ver el entorno digital, ¿no? Ahora estamos haciendo esta entrevista a través de Meet, de Google Meet. La comunicación ha cambiado mucho en los últimos años, y no sé si esa evolución, a tu juicio, entiendo que ha sido positiva porque tenemos más fórmulas para hablar, que al final es lo que hacemos, o comunicarnos en general. Pero yo no sé si tú crees que estamos dejándonos pelos en la gatera, y me explico. O sea, no sé si con tantas fórmulas muchas veces desperdiciamos o desperdigamos lo esencial, ¿no? Que es, pues eso, lo que decías tú, la empatía, la humanidad. Vamos solo al punto y seguimos con lo siguiente. O sea, no sé si tú crees que no se trabaja o no cuidamos la comunicación como se debería. ¿Tú qué opinas? A ver, pues es que claro, como bien dices, esto tiene sus pros y sus contras. Efectivamente, todo el despegue de la comunicación digital pues nos ha traído muchas cosas buenas, y eso es innegable, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas hasta hace muy poco impensables, ¿no? No nos vamos a meter ya, que es lo que está un poco en boga o que está más de moda, como la inteligencia artificial y toda esa revolución que está suponiendo para muchos campos, pero sobre todo y también para el de la comunicación, ¿no? Pero independientemente de esto, que es un poco como una tendencia actual, creo, bueno, pues que la simultaneidad, la semipresencialidad, a nivel empresarial y en otros campos, pues lógicamente ha traído muchas cosas buenas.
¿Eso promueve avances y promueve progreso? Indudablemente. Hay otras cosas que quizá, como bien dices, nos estamos perdiendo. También lo creo. Ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda la formación online en todos los sentidos, pues a la hora de especialización empresarial o para temas más genéricos, y es verdad que está funcionando y hay un montón de academias que están despegando y que lo están haciendo muy bien, cuidado, pero yo la experiencia que tengo, mira, hace poco hemos estado impartiendo un curso de comunicación, de técnicas de comunicación eficaz para médicos, que también es un colectivo, pues lógicamente, que trata mucho con las personas y que además la pandemia, yo tengo la sensación, Chema, de que nos ha dejado a todos baldados, pero especialmente a ellos, lógicamente, que les ha tocado tan de cerca, pues están en una situación todavía de recuperación muy importante, ¿no? Y ellos nos decían que la presencialidad a la hora de impartir formación sigue siendo muy importante, porque sí que es verdad que te pierdes de alguna manera pues ese contacto humano, al final cuando tú estás emocionado enseñando algo, eso solo se transmite cuando lo estás, yo creo que viviendo en directo. Que no quita que lo otro funcione, cuidado, pero a mí me parece que sí que tiene un punto de frialdad que hace que no sé si no aprovechemos o no optimicemos, quizás es eso, ¿no? Ese contacto con la persona para, no sé, pues para esa humanidad, para ese, yo creo que ese calor humano a lo mejor, ¿no? Entonces, creo que la comunicación digital funciona, que está lógicamente llegando a rincones en todos los sentidos, a nivel formativo, a nivel empresarial, lo que quieras, alucinantes, pero que no olvidemos un poco esa humanidad o ese contacto que nos permite también esa formación presencial de toda la vida, porque sí que creo que nos perdemos cosas importantes. Uno de los aspectos clave dentro de la empresa, sobre todo en los últimos años, España es un país, Castilla y León también, es un territorio fundamentalmente sostenido económicamente a partir de pequeñas y medianas empresas, sobre todo empresas de menos de 10 trabajadores, emprendedores. Muchas veces, digo yo, como ellos se plantean como el superjefe, ¿no? Queremos hacer todo, pero no se puede llegar a todo, ¿no? A un emprendedor que sabe de vinos, pues muchas veces no sabe de comercio electrónico, no sabe de comunicación. ¿Qué tips, como dicen ahora los modernos, les recomendarías tú que abordaran a la hora de plantearse dar ese salto, ¿no? Porque los primeros pasos siempre son los más complicados y la comunicación en muchos casos también es fundamental, ¿no? Primero para que te sitúen, para que te pongan en el mapa y también para que cuentes lo que haces y lo que tienes de diferencial. No sé cómo o qué consejo se podría dar o alguna técnica específica que tú creas que es esencial para los emprendedores. Pues mira, yo creo que además, efectivamente, estamos ahora en un momento, no sé si de supercambio, pero sí que en un cambio de paradigma claramente. Y creo que eso también es un poco por lo que decíamos justamente en el argumento anterior. Ahora mismo la comunicación digital no te pone límites. Es decir, lo que antes era muy difícil para un pequeño empresario en términos de llegar, ¿no?, a potenciales clientes, ahora mismo estamos en un mercado mundial. Es decir, como tú te montes bien una buena estrategia de comunicación, puedes llegar a, pues eso, a sectores y a nichos que antes para alguien de aquí de Castilla y León era muy complicado. Yo creo que a la hora de emprender uno tiene que tener muy claro cuál es su historia. Es decir, el por qué, el cómo, no solo el qué hago, ¿no?, sino el por qué lo hago, que muchas veces va un poquito más allá. Entonces, cuando uno tiene claro su historia con esos valores, ya no te digo a lo mejor misión y visión, que está tan de moda también, pero sí armar un poco lo que es su relato. O sea, cuando uno tiene claro su relato, el qué hace y por qué lo hace, creo que de ahí van tirando muchas partes para formar o conformar una estrategia de comunicación que, aunque sea sencilla, sea efectiva. Entonces, una vez que uno ha trazado eso, yo creo que esos valores y esa historia que tiene uno como empresa, como marca, te van a llevar rápidamente a un logotipo que te identifique, a unos colores de marca también, ¿no? Porque al final a veces, muchas veces hacemos, no muchas veces, pero algunas veces hacemos las cosas un poco al tuntún. Cuando todo tiene sentido
y está alineado con lo que tú haces, es mucho más fácil de trasladar y de grabar todas esas cosas que tú quieres que la gente se quede de tu producto y de tu marca en la mente de un mercado completamente saturado. Entonces, una vez que trazamos la historia, tenemos la marca, tenemos los colores, yo creo que es muy fácil trazar una estrategia de comunicación para llegar. Que tiene que ver, lógicamente, pues con unas herramientas de comunicación interna y externas. En esas herramientas de comunicación externa, pues lógicamente las redes sociales, Chema, es algo que ahora mismo tiene que ir un poquito también por ahí, ¿no? Pues al final verás qué tipo de público tienes, qué target es el concreto tuyo, en qué red social tienes que estar, que a veces es un poco complicado, también te digo, hay ahora mismo empresas aquí en Castilla y León que se dedican a asesorar en todas estas cuestiones de comunicación que te pueden echar un cable también a trazar un poco eso, ¿no? Como herramientas de comunicación interna, pues es fundamental que cuando los clientes toman contacto con nosotros, pues tengamos una buena estrategia en el sentido de que recibamos bien esa comunicación telefónica, yo mismo con mis empleados o con mis equipos, la parte de los emails, o sea, todo eso que al final son pequeñas cosas, pero que cuentan mucho. Pero creo que la matriz de todo y la raíz es saber cuál es tu historia y saber trasladarla a través de esas herramientas de comunicación. Otro ámbito que tú conoces bien y que además lo trabajas y lo has trabajado es la parte de la portavocía. No todo el mundo vale para ser portavoz, pero sí se puede formar a la gente para ser portavoz, mejorar muchísimo. Hay casos totalmente de estudio. Tú que eres docente e investigadora, pero quiero decir que no hay que cerrarse a no, es que yo no sé, o no, es que yo no puedo. Hay técnicas y además hay, como digo, gente que evoluciona muy, muy favorablemente. Mucho. Sí, sin duda. Mira, nosotros llevamos trabajando aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos una asignatura que se llama Técnicas de Comunicación Eficaz, que lleva funcionando muchos años ya. Yo creo que vamos como siempre fue una optativa de periodismo, pero luego sí que hubo visión para determinar que fuese transversal. Y es algo que yo he apoyado siempre, porque al final dices, pero ¿cómo? Todo el mundo tiene que vender ideas. En el ámbito y en el campo en el que se encuentre. Pero aunque no vendas ideas, incluso ese trato interpersonal, imagínate los odontólogos. O sea, un dentista, un odontólogo que no sepa hablar en público a la hora de ya no te digo cuando vaya a un congreso, Chema, que también, te estoy hablando de, por ejemplo, cuando se enfrenta a un niño que no quiere sentarse ni para atrás en el sillón para que le hagan un empaste, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es tan fundamental que deberían formarnos desde el colegio. O sea, yo soy un poco de ese razonamiento. Es verdad, hombre, que también estoy condicionada y estoy un poco contaminada porque soy del área. Pero lo creo fehacientemente. Los americanos, de verdad, o sea, aprenden desde chiquitines a debatir. O sea, ellos que son tan de hacer el discurso, el brindis, el no sé qué, que se apuntan los primeros a las graduaciones, a nosotros nos da pavor. Y nos da pavor porque tampoco hemos tenido esa formación de base, ¿no? Entonces, ¿se puede aprender? Claro que se puede aprender. Muchas veces la gente va a una charla sin tener claro el objetivo. Entonces dices, pero si es que si ya no sabes lo que pretendes, si pretendes informar, persuadir, convencer, inspirar, yo qué sé qué quieres, pero tendrás que tener un poco claro a qué vas, porque es que la gente va a dedicarte unos minutos de su tiempo, y fíjate cómo vivimos todos y el poco tiempo que tenemos, a escucharte, ¿no? Entonces, se puede mejorar. Hay cursos express, hay un montón de información que la gente tiene en la red. Yo creo que es poner un poco de intención, ponerle mucha pasión, Chema, también, porque creo que hablar en público tiene que ver mucho con la pasión. Y luego hay una serie de principios. A ver, esto lógicamente tiene muchas parcelas, ¿eh? Yo soy muy reivindicativa de la sencillez. O sea, para hablar en público hay que ser sencillo, hay que ser sorpresivo. O sea, al final la gente está harta de escuchar siempre lo mismo. Y lo que decía antes, estamos en un momento muy saturado de información, estamos sobrepasados. Entonces, cuando alguien te cuenta algo inesperado, algo que es totalmente sorprendente, pues al final te pegas. Y créeme que como en los 30 primeros segundos no hayas atrapado a la audiencia, estás perdido. Que seas concreto, que seas creíble. Y lo que decíamos antes, y vuelvo otra vez al principio de lo anterior, ¿no? Que emociones. O sea, como no emociones a la audiencia, como no conmuevas, como no seas capaz de tocar la fibra sensible en función de lo que estés contando, ¿eh? Y luego que te bases en historias. Yo soy muy también defensora y soy muy fan de la storytelling.
Ahora mismo es verdad que llevamos ya unos años que esto está puesto encima de la mesa, ¿no? Pero es que estamos preparados para escuchar historias, y es que nos han educado contándonos cuentos por la noche a todos, y cuando, desde la prehistoria, ¿no? O sea, el lenguaje empieza a través de historias y hemos evolucionado con eso, ¿no? Y a todo el mundo le encanta sentarse alrededor de un grupo de amigos y que me cuenten una historia, ¿no? Entonces creo que son algunas claves para que alguien tenga éxito cuando tenga que contar algo. Por supuesto, con una estructura ordenada, con un inicio impactante. O sea, hay muchas claves, ¿vale? Pero hay que formarse y hay que querer superarse también en esto, ¿no? Y se puede, claro que sí. Lo sencillo, que no es simple y que no es fácil de conseguir. María Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Te deseamos muchos éxitos para este 2024 que acabamos de empezar, y que, bueno, pues, como dirían los seguidores de Star Wars, que la suerte te acompañe. Venga, Chema, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Volvernos a encontrar. Estoy muy feliz y os deseo lo mismo, tanto a ti como al equipo de Iberaval, que paséis muy buenas Navidades, que paséis muy buenas fiestas y que tengamos todos, especialmente vosotros, un 2024 fantástico. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Pues hasta aquí este quinto episodio de esta temporada de Compromiso Iberaval. Confiamos en que lo hayas disfrutado tanto o más que nosotros, que hayas podido apuntar alguna clave y que hayas también entendido que tanto en el acceso y apoyo a la discapacidad como en dotar de relevancia la comunicación dentro de las empresas, el primer paso pasa por darlo, por caminar, como casi todo en esta vida. Muchas gracias por acompañarnos, como decía en este capítulo de nuestro podcast de Compromiso Iberaval. Confiamos en que puedas estar al otro lado de tu dispositivo el próximo mes, en febrero. Hasta el próximo día. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.